Miren, Ana Francis Moore está bailando de las de acá. Ana Francis. Sí. Bienvenida, Ana Francis Moore. Gracias por estar aquí. Fernando Rivera Calderón. Hola, ¿qué Gracias. tal, Buenas amigos? tardes. ¿Por qué andas ahora así de rosita y con tirantes? ¿Eres ahora el Qué tirantes o qué, bien Fernando? peinado, qué bien Peinado. vestido, Yo, míralo, yo hasta creo que va a ser alguna producción, va a guapo, salir en bueno. alguna cosa o qué. Platica, Decidí Fernando. aplicar un cambio de look, tirantito, ya que me sacaron punta, pues dije, vamos a ponernos elegantes para la mesa del más allá. De ¡Qué rato lo vamos. guapo! Horacio. ¡Qué guapo, Fernando! Muy bien. Velo nada más. De rato va a tener que salir de traje y de corbata de moñito y toda la cosa. ¿Tú crees, Fernando Rivera, que en un cierto momento te vas a convertir en un hombre aburguesado, crítico de los desmanes de los jovenzuelos, un mucho aquello que criticabas de jovencito y luego ya te acomodes como señor? No Ya no creo, pasó, ya no pasó Ya no eso. pasó. No, ya velo a este. no, porque además yo me acuerdo que de adolescente me gustaba mucho un cuento de Augusto Monterroso, de Tito Monterroso, que seguramente alguno de ustedes lo recordará, se llamaba El mono que quería ser escritor satírico. Y, y es un cuento muy, muy importante para quienes nos gusta hacer humor político, para quienes estamos en general en este mundo, porque habla de un monito en la selva que quería ser escritor satírico y entonces pues empieza a criticar a todo mundo y es muy listo y muy simpático y le cae bien a todos. Y entonces pues todos los poderosos de la selva, el león, el lobo, todos los animales, poderosos, pues quieren ser amigos del mono, porque claro, al final pues quieren pues que el mono no los critique tanto, y llega un momento en el que el mono se vuelve tan amigo de todos los animales a quienes puede criticar que ya no puede hacer su labor a gusto, porque dice, chin, es que si critico al león, pues ya, ¿quién me va a defender del lobo? Y si critico al lobo, ¿quién me va a defender de la urraca? Y en fin, entonces, siempre tengo presente ese cuento como un referente moral y ético de lo que no hay que hacer, Julio. Pero por otro lado, como alguna vez me dijo Lupe de Bronco en una entrevista que le hice, a veces uno se cansa de ser quien es y está padre disfrazarse de incluso de una persona decente. Bueno, gracias, Oye, está Fernando. padre esa frase, es de una filosofía brutal. Sí, cansarse de ser quien Apenas una eres. se cansa de ser quien es. Sí. Oye, Horacio Franco, ¿tú te ubicas más adelante ya con trajecito, con corbata, un poco refunfuñando contra las modas juveniles y los excesos juveniles, ya todo un señor aburguesado? No, yo siempre vestido de Jota setentosa, pues siempre he sido amargado y siempre he sido igual, o sea, siempre he sido así como el puntilloso, el que le más, el que no, aunque estaba más jovencito, aunque estuviera muy jovencito, dije, "Ay, chama, ¿no? Así que, ¿en dónde está la juventud? Cuando tenía 20 años, cuando tenía 30, 40, 50 y ahorita que tengo 61, es lo mismo. Digo yo, híjole, ¿cómo estamos? No, hoy es otra cosa, porque antes estaba muy desmadrada la cosa en los 80, cuando viví en Holanda y estudiaba yo allá, estaba sumamente desmadrada y yo siempre fui muy crítico de eso, pero hoy por hoy, que por ejemplo hay otros vicios en la juventud, sobre todo en los centennials, ¿no? Son jarritos de tlaquepaque que para todo están en la defensiva y no les puedes tocar ni con el pétalo de una rosa porque estás insultando, acosando, degradando, sobando, etcétera, etcétera. Pues antes no era así, obviamente, ¿no? Yo veo a las juventudes cambiando siempre, cambiando y cambiando y cambiando conforme a los estereotipos y las cuestiones educativas, ¿no? Y las cuestiones de generación, de generación, no de generación, de generación, sino de generación. Y creo que siempre tendremos, mientras más maduramos, y asimilemos que las juventudes son diferentes, las vamos a tener que aceptar como son, pero siempre vamos a ver dónde está el meollo
la discrepancia entre nuestra generación y las generaciones más jóvenes. No sé, yo como que antes aguantábamos más o antes éramos diferentes, pero hoy por hoy, pues las juventudes son muy despiertas, tienen un grado admirable de conexión con el mundo, pero en un momento dado sí son muy sensibles, hipersensibles a cualquier tipo de regaño, pues, como les digo, se sienten siempre sobresaltados y se sienten afectados en sus derechos. Órale, Horacio, pues bueno, entonces siempre jovencitos estos que andan haciendo cosas malas y equivocadas ahí, No siempre ha sé, sido así, Horacio. siempre he sido igual. Está bien. Antes no nos has agarrado aquí a bastonazos a Así, veces, Horacio. Sí, a sí, sí. flautazos. A flautazos. Compórtense. Como Órale. don Teofilito, ¿te acuerdas que Sí, 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 yo sí, soy sí. como Don Teofilito. Ando más. Sí, sí, sí. Ana Francis Moore, déjame hacer un pequeño, un prefacio a esto. Yo te he visto caminando desde tu posición como artista, como Reina Chula, luego a tu etapa de diputada y ahora de secretaria del gobierno de la Ciudad de México. Me parece que la constante exposición a la vida política puede ir implicando que tu forma de entender la manera de hacer las cosas política y socialmente antes esté ahora moderada o modulada por tu visión de la política práctica. Todo esto para decirte, a veces te cansas de ser la que eres o la que fuiste. No, creo que sí me cansé de ser un poco la que fui, Julio. O sea, sí hay una parte que me cansó de, de la vida, de la cultura en acción, del escenario, más que del escenario, porque el escenario es difícil que cansa porque es divertidísimo y divino, como de todo lo que hay que hacer para poder llegar al escenario. Eso me cansó un poco. Dices lo administrativo. Pero sí, lo administrativo, levantar recursos, todas esas cosas, pues sí son agotadoras, ¿no? La Ujú. incertidumbre, sobre todo, porque la incertidumbre es bien sexy cuando tienes 30, pero ya cuando tienes 50 es así de ayojón. Em, Eso me pasó. Pero más bien lo que pasa es que yo empecé tarde a ser quien soy, Julio. O empecé tarde a estar contenta con quien yo era. Em, Justo hacía yo cuentas y como a los 40 empecé a decir, híjole, sí estoy bien padre, en serio, pues, ¿no? Y ya de ahí me seguí, Julio. Y Ujú. entonces en realidad tiene poquito tiempo que pues no me harto de ser quien soy porque estoy así de ahora agárrense porque ya les voy, pues, ¿no? Entonces, en realidad llevo poquito así y sí me ha cambiado muchísimo la perspectiva con lo que dices. Y fue muy bonito como empezaste a decir tu introducción, porque yo dije, hasta tomé cafecito porque dije, ahí viene el ramalazo de Julio, a ver, ¿qué me va a preguntar? Ajá. Pero sí, sí han cambiado un montón las cosas, pero cambia luego, luego, Julio. Cuando te cambias del otro lado de la ventanilla, a cualquiera le cambia la perspectiva. O sea, me lo han dicho todos mis compañeros y compañeras a quienes he estado como trayendo a trabajar conmigo personas que no habían estado del lado del servicio público, ¿no? Ujú. Y que sí me dicen, ay, Jesús, ¿no? ¿Qué Ujú. onda con la banda? ¿O qué onda con este asunto? ¿O qué onda con esta bronca? ¿O qué onda con, no lo había visto desde acá, pues, ¿no? Ujú. Bien, Ana Francis. Oye, Fernando Rivera, la verdad es que tu exposición mediática, desde mi punto de vista, ha sido creciente y muy satisfactoria, muy afortunada. En estos años recientes has tenido mucha fuerza, que la tenías en la radio y en otro tipo de expresiones, pero me parece que estás como en un momento bastante interesante de tu carrera artística y cultural. Pero te pregunto también en la misma instancia, ¿te cansas de ser quien eres en el sentido de que consideres a veces que la lucha, la crítica, pues sean un poco insatisfactorias o al contrario, que son muy satisfactorias y que hay que mantenerlas? ¿Cómo has cambiado? No, pues cambio todo el tiempo y creo que es lo más sano, porque aferrarse a la piedra mientras está la tempestad, a veces es bueno como, como en el Mago de Oz, pues soltarse y dejar que el huracán lo lleve a uno a donde lo tenga que llevar. Finalmente, uno tiene ideas, tiene principios, tiene maneras de leer la realidad y a donde lo lleve a uno ese huracán o esa corriente, pues llegará uno siendo el mismo.
he cambiado mucho y me sorprende eh, y agradezco la descripción que haces porque la escucho y digo, wow, no, no, ¿de quién está hablando Julio? Porque cada quien navega con sus propias tempestades y a veces la vida puede parecer que te trata muy bien, pero siempre uno encuentra la manera de complicársela o de ver las cosas que uno no tiene. Es decir, es parte de la naturaleza humana, tampoco hay que flagelarnos demasiado. Pero creo que parte de lo que nos ayuda a sobrevivir a esa enajenación, de algún modo, pues es la posibilidad de cambiar, de transformarnos. Finalmente, decía Sor Juana que en un poema, a donde fuere, llévome a mí conmigo. Podemos tratar de escapar a todos lados, o cambiarnos, o cortarnos el cabello, o vestirnos de otro color, pero los cambios que de veras importan no son los que se ven por fuera, sino los que se viven por dentro. Y en ese sentido, pues yo me considero un absoluto mutante. Y sí, hay días que me siento muy contento y muy feliz de poder hacer lo que me gusta y de que la insistencia y la necesidad de hacer lo que me gusta con todo el amor, pues me ha traído aquí, a este espacio donde puedo hablar y que nos escuchan miles de personas que siempre nos reciben con mucho cariño. También hay días que me siento muy triste o que siento que las luchas que damos no son suficientes, o días como el día que vi a algunas diputadas decirle a Cuauhtémoc Blanco Sí. que está solo, pues uno siente como que nadie sabe para quién trabaja, o que a veces hay batallas en las que termina uno sintiendo un sinsabor, pero también en medio de esa desazón que puede haber, pues hay que dimensionar las cosas. Cuauhtémoc Blanco a mí no me representa, ni representa un movimiento enorme que hace que esté sucediendo esto, pero sí es esas cosas que manchan, que duelen, que independientemente de que el personaje, y perdón que ya me fui a ese tema, pero pues es que la pregunta me arrastró ahí y hay que llevar también por eso. Yo creo que independientemente de que él pudiera ser víctima de un ataque político del exfiscal, y en el supuesto caso de que pudiera ser inocente, que es una posibilidad también, la manera en la que se le ha protegido y arropado pues me parece que es como un Sí. símbolo, como un mensaje que nadie quisiera dar y que no creo que nadie celebre. Bueno, lo celebra Cuauhtémoc y lo celebra Loret de Mola y lo celebra López Dóriga, y cómo no, pues les dieron un pase a gol. En fin, también cambia el país, también cambian los movimientos, también cambia la esperanza, cambia todo. Y qué bueno que todo cambie, como decía Mercedes Sosa, pero a veces los cambios son dolorosos. Fernando, gracias. Horacio Franco, yo de ti puedo decir que sé que eres un hombre disciplinado, que trabajas intensamente para tener la calidad musical que te es reconocida, que eres un hombre que dedica parte del día al cuidado físico, al ejercicio, al cuidado de tu salud en lo general, y eres un hombre, un flautista, un músico exitoso, pero en estos años recientes has dedicado parte de tu energía y tu fuerza a estarte enterando de una manera casi profesional de lo que sucede en el análisis político, en las noticias, en la información, en el contexto, y tú mismo participando en muchos lugares donde te invitan a dar tu opinión. Te pregunto, ¿no tienes a veces más ganas de regresar a ser el flautista metido en sus partituras y en su excelsitud musical? ¿Y no te cansa o no te decepciona o desalienta a veces todo este tráfago? Espero haber utilizado la palabra correcta, maestros. Ese torbellino de todo lo que se Fíjate, vive, Horacio. Es una gran pregunta porque no me he dejado, no he Ana, dejado mi carrera, no he dejado de estudiar, no he dejado de dar clase, no he dejado de estar en la academia, A ver, los músicos profesionales en el rubro en el que yo trabajo, no debemos dejar de ser atletas de alto rendimiento en nuestro instrumento o en la voz. Igual los cantantes, ¿eh? O sea, los cantantes
Son atletas de alto rendimiento porque tienen que vocalizar diario, se tienen que cuidar la voz, que es lo único que tienen para ganarse la vida y está aquí adentro en las cuerdas, ¿no? Y los instrumentistas también, o sea, somos como bailarines, somos como futbolistas, tenemos que estar siempre en el asador. Entonces yo no he dejado de estar en el asador ni un día de mi vida, o sea, los 365 días del año estudio la flauta, es lo primero que hago en el día. Y no he dejado de la vida musical ni la vida académica, así como desde el sexenio de López Obrador, donde empezando por ti y otros medios también, como La Octava, cuando estabas allá sin censura, etcétera, etcétera, me han abierto las puertas a decir mi opinión. A Norman Pearl, que tiene un noticiero con Paco Cruz y con este corresponsal de guerra Con maravilloso que se Jaime llama Hernández. Jaime Hernández, que es un tip, son tres tipazos juntos. Se los recomiendo todos los días a las 7 de la noche con Norman Pearl. Me han invitado, o sea, me invitan a dar mi opinión como tú mismo también, como ciudadano, porque dijéramos, tengo una opinión como ciudadano que me he forjado a partir de mi visión democrática de México, que siempre la quise tener. Otra vez, porque aquí me reclaman, otra vez Holanda, otra vez Holanda. Pues sí, pero Holanda me marcó y hace mucho que no hablaba de Holanda, de mis estudios de Holanda. Ya les contesté, o sea, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el problema de que haya yo vivido 3 años en Holanda y que esos 3 años y medio me Ajá. transformaron la vida para vivir en un país democrático o por haber vivido en un país democrático, para querer en México una democracia que no se empezó a instaurar sino hasta el gobierno de López Obrador, cuando entra por primera vez un gobierno de izquierda? Por eso le tengo un entrañable cariño a ese gobierno, a esa manera de gobernar, que no ha sido la perfecta, pues no será ninguna, ni la de López Ujú. Obrador, ni la de Sheinbaum, ni la de nadie, ni la de nadie. No hay gobiernos perfectos porque son seres humanos y están formados por muchas entidades, entonces no hay perfección. Pero esta es la primera vez en mi vida en la que me puedo manifestar como ciudadano, como decía Helguera, pues si es la primera vez que tengo un gobierno en mi vida, como lo soñé, ¿por qué le voy a echar mierda? O sea, no hay que echar mierda de estajo nada más. Hay que pensar muy bien lo que vas a decir y siempre poner lo bueno o lo positivo, no como parapeto, no como pretexto, sino como una cosa que se está haciendo que no se hacía antes, y lo malo hay que tratar de corregirlo, hay que tratar de enmendarlo, hay que tratar de como todo. Sí, yo no puedo desde mis trincheras, que estoy de ciudadano, agarrar y acabar con el narco, ¿verdad? Eso no me toca a mí, le toca a un gobierno con un ejército, con una Guardia Nacional, con un secretario de Seguridad Pública, con una fiscalía, con un sistema judicial que ahorita está podrido, que tiene vistas a arreglarse a largo plazo, etcétera. Pero Ujú. o sea, eso me ha hecho estar escuchando noticias todo el tiempo, estar informándome muy bien de lo que pasa no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? No se ha hablado del temblor terrible que hubo en Myanmar, que qué Sí, horror, pobrecitos. Pero bueno, no se ha hablado de muchas cosas, pero bueno, se tiene enfocado todo ahorita en claro. Trump y en Estados Unidos, pero bueno, también en Europa se le están viendo negrísimas con Trump y en Asia también. Pero bueno, independientemente de eso, yo no he cambiado para nada. Lo que me he transformado, sí, es en ser un ciudadano más hocicón, dijéramos, con más información, y no me ha hecho perder el tiempo, al contrario, me siento mucho más ubicado y sobre todo mucho más feliz porque sé que no me están dando gato por liebre y que me puedo expresar libremente como ciudadano. Así como no se pueden expresar todos hoy por hoy, así como las madres buscadoras con esta carta tan prudente, tan correcta, tan fina que leíste al principio del noticiero, se están expresando y antes no las pelaban. Incluso López Obrador pues, también tuvo ese error de no haberse reunido con ellas. Hay que reunirse con ellas, o sea, es un rubro de la población mexicana, los familiares de Ujú. desaparecidos, que pueden llegar a ser incómodos. Sí, Claro. para un gobierno, sí, pero son verdaderamente importantes para poder hacer que la opinión pública haga precisamente, o se dé cuenta de que un gobierno sí está haciendo cosas. Y claro que están haciendo cosas, lo que pasa es que aquí lo malo está ensombreciendo lo bueno. Pues sí, Horacio, gracias. Ana Francis, pues entramos a la franja de Venga. los temas concretos y el tema concreto es Cuauhtémoc Blanco, desafuero, grupo de morenistas o de 4T, gritándole no estás solo Mm. y luego concurriendo a la Fiscalía del Estado de Morelos. En fin, ¿qué opinas de ese episodio, Ana Francis?
Yo creo que es de los episodios más vergonzosos que ha pasado el morenismo, Julio. La neta, es absolutamente vergonzoso. Em, todo. Y como dice Fernando, pues les pusimos, ¿cómo dijiste? El tiro a gol o como se diga. Y sí, fatal por todos lados. Yo creo que también nos da la oportunidad, porque también esta es una oportunidad, nos da la oportunidad hacia el interior del morenismo, hacia el interior del movimiento de la izquierda que apoya a la 4T, que ha venido construyendo la 4T, porque la 4T no nada más es, no es quien gobierna, es todo el movimiento que está detrás, que es fundamentalmente honesto, decente, de gente trabajadora, de gente luchadora, revolucionaria y etcétera. Creo que en este momento tenemos que pasar a una fase bien crítica, de ser personas súper críticas hacia nuestro movimiento, porque hay un montón de aprobación, o sea, tenemos mucho poder institucional, muchos gobiernos ganados, muchos escaños ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la oposición tiene un poder ínfimo y además, o sea, cada vez son peores, ¿no? Cada vez dicen más estupideces y hacen más estupideces. O sea, en estos momentos no representan, siento yo, un peligro para nuestro movimiento. Es decir, no hay manera de que su narrativa pase, no ha habido manera de que su narrativa pase, que ha sido uno de los peligros y que fue uno de los peligros en el sexenio pasado. Así que yo creo que es momento de ser bien críticos. Coincido en lo que escribió Jorge Cepeda Patterson, por ejemplo, de que el enemigo está dentro. Claro que el enemigo está dentro. Claro que hay personajes absolutamente corruptos y que no deberían de estar dentro del movimiento, que no deberían de estar ocupando ciertos espacios. No dudo, fíjate que, o sea, voy a decir tres cosas que pueden ser verdad. Es decir, que el fiscal de Morelos Una le haya trampa. puesto una trampa a Cuauhtémoc Blanco, no lo dudo ni tantito, un fiscal de mierda eso. Que Cuauhtémoc Blanco sea culpable es posible, que sea inocente es posible. Lo que es absolutamente insostenible es que tengan fuero nadie. Lo que es absolutamente insostenible es que no diga, bueno, pues me quitan el fuero, que me juzguen y ya, sobre todo porque hay No. condiciones, es decir, hay una fiscalía distinta, hay una gobernadora muy decente en el estado de Morelos, hay condiciones para que si la carpeta no está bien hecha, para que si la investigación es pura falsedad, etcétera, etcétera, se deseche y santo remedio. ¿No? Hay condiciones para que esto, si está politiquereado, porque no me gusta decir politizado, Sí, pues claro, no politiqueado. pasa politicado, pues no pasa a mayores, hay condiciones, la Fiscalía General, en fin, hay condiciones para que eso no le cueste una cárcel que no merece, si ese es el caso. Pues, ¿para qué tanto, para qué esa exposición ridícula? Él no está solo, no, perdón, pero sí creo que fue un zurradón, así, Ujú. zurradón de tamaño monumental y que creo que es momento de que pues nos pongamos bien críticos hacia el interior, pues, ¿no? Eso no tiene por qué afectar nuestros números, nuestras siguientes elecciones, etcétera, etcétera. No tiene por qué afectar la elección del Poder Judicial el 1 de junio, que es muy importante en términos de la participación masiva de la gente, etcétera. No tiene por qué afectarlo, al contrario. Pero con este tipo de cosas, pues, oye, ahora sí que pues, oye. Pues oye, Ana Francis, nada más te pido una reflexión final sobre lo que dijo la presidenta de la República en el sentido de que para este tipo de hechos como el de Morelos se necesitan pruebas suficientes para que se pueda avanzar en eso. Yo he escrito que me parece que eso va a contracorriente de la premisa que se ha mantenido siempre de decir yo sí le creo a quien Ujú. denuncia como víctima una presunción de este tipo. ¿Qué opinas? Opino que también la presidenta ha dicho que no debería de existir el fuero. Ese es el principio fundamental. Y lo cierto es que también desde hace 4 años que estoy en este mundo de la política, he visto pasar enfrente de mis narices un montón de acusaciones bajo pretexto de acoso sexual que en realidad son politiquería. Lo cual no quita que para mí deba ser más importante el yo te creo, hermana. Sobre todo, insisto, Julio, porque en este momento no había consecuencias, no iban a meter a este compañero a la cárcel de inmediato. No sé si me explico. O Sí, sea, claro, sí, le sí, sí. quitas el fuero, sí,
se investiga por una fiscalía que ya es otra, por un gobierno que ya es otro, que es un gobierno decente, y que tienes, digamos, toda la confianza de que el sistema no va a ser una marranada, ¿no? Ujú. Y que se investigue. Entonces, no veo por qué, no veo por qué. Bien, gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, lo cierto es que tanto Cuauhtémoc Blanco como Alejandro Murat, como Yunes, luego transferido, como Erubiel Ávila, como tantos personajes, entraron a las esferas de poder máximo de Morena, y bueno, no hay responsabilidad de nadie. Digamos, el procesador de todo esto, que fue Mario Delgado, pues está premiado ni más ni menos que con la Secretaría de Educación, sacarrácatelas. Eh, y a fin de cuentas nos enredamos en los pleitos del momento, pero sin que haya consecuencias. Y este escándalo de Cuauhtémoc Blanco puede ser rebasado dentro de poco tiempo por otro escándalo que venga y se acabó. ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, primero quisiera precisarte porque no sé si que le hayan dado la cepa a Mario Delgado sea un premio o todo lo contrario. Un Porque premio con la gente ahí enfrente. es como sacarte el tigre de la rifa, ¿no? Es decir, es un premio o con truco, porque pues no es nada sencillo enfrentar los problemas que tiene la Secretaría de Educación Pública, que además son problemas que se vienen arrastrando históricamente. Pero bueno, sin duda, él fue el que emboletó a muchas personas en ese camino. Y sí creo que es, por un lado, un proceso natural de los partidos que se vuelven hegemónicos, pero por otro lado es muy triste. Ahora, yo sí quisiera hacer una distinción entre los personajes que nombras, Julio, porque sí creo que hay algo particular en Cuauhtémoc Blanco que no tiene ni Yunes, ni Erubiel, ni ninguno de estos otros, ni Sergio Mayer, ni la misma Lili Telles en el momento en el que fue parte de... que es que Cuauhtémoc Blanco sí, no sé si lo siga haciendo en muchos sectores de la población, pero sí fue un ídolo popular a un nivel tremendo. Hoy en la mañana estuvo Julio César Chávez en la mañanera hablando de esta sesión ahí de Vox colectiva que va a haber. Y yo creo que Cuauhtémoc Blanco pues es un ídolo popular del deporte al nivel de Julio César Chávez o de Hugo Sánchez, es decir, yo recuerdo algunas veces haber ido a ver a la selección al Estadio Azteca y pues había camisetas de San Cuauhtémoc Blanco, es decir, era un tipo al que se le venera, e incluso pues leí en algunas crónicas de lo que pasó ahora en el Congreso que pues en medio de las acusaciones y de todo este circo que vimos, pues los diputados de varios partidos iban a tomarse fotos y llevaron incluso a sus hijos para tomarse fotos con Cuauhtémoc Blanco. Entonces, creo que sí es un detalle sobre el personaje que también nos permite entender que sobre alrededor de él pues hay como muchos intereses y que tiene muchos amigos y que es un personaje complicado en ese sentido, a diferencia de los otros. Ahora, todos están metidos ahí y de todos, tarde o temprano, se va a pagar la factura, porque pues desde ahora es clarísimo, ¿no? Y no creo que a la presidenta le haya caído bien, ¿no? Lo que sucedió en el Congreso, ni a nadie más que a Cuauhtémoc Blanco, pues es el único que salió en hombros de ahí, con un montón de símbolos de este gobierno que salieron pisoteados de esa sesión, al mismo tiempo que Cuauhtémoc salió indultado como un toro de la Plaza de Toros México. Órale, Fernando Rivera, gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas del tema de Cuauhtémoc Blanco, del coro de No Estás Solo, del historial en general en la política como presidente municipal de Cuernavaca, como gobernador de Morelos y ahora como diputado federal de Cuauhtémoc Blanco? Y bueno, sé que no te gusta ni te interesa el fútbol, pero también la pregunta de si los ídolos populares, cantantes, músicos, bailarines, deportistas, con su fama y su popularidad y sus votos que pueden acarrear, ¿qué tanto ayudan o perjudican a un movimiento, a veces con acciones como las de Cuauhtémoc Blanco? Horacio.
Primero que nada, yo soy crítico de todo en este caso, ¿no? Soy crítico de que una persona que no haya tenido el perfil de carrera política que se requiere para ser gobernador de un estado o alcalde de un estado o de una ciudad como Cuernavaca, haya sido puesto por quién, por Hugo Eric Flores. O sea, a mí de veras así me pongo como mi Jonás de atrás, que ese soy yo el modelo de atrás de Jonás, así, me pongo Ujú. así. Cuando estaba yo en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México y el discurso del presidente del PES en ese entonces, Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social, era, era tan abiertamente cristiano que, o sea, él enunciaba que lo que quería el Partido Encuentro Social era una ciudad cristiana, al 100% cristianizada, cristiana y con los valores y principios cristianos del Evangelio. Bueno, yo en ese momento, haz de cuenta que me pusieron un resorte en la cola, literal, me levanté y me salí. O sea, todo el mundo se me quedó viendo porque estaba todo el mundo sentado. Yo no pude seguir oyendo eso. Está contra los principios de un Estado laico que yo he defendido a capa y espada toda mi vida y del cual estoy muy orgulloso hasta hoy, ¿no? De un Estado laico. Eso me ofendió de una manera. O sea, yo me salí, me largué y me levanté. Puso ahí cuáles son los tejes y manejes, por qué Morena se asocia a un partido evangélico como Encuentro Social. Nunca lo supe. Y yo por eso no me afilié a Morena, ni me afiliaré, ni me afilio nunca a ese, ni a ningún partido político. No creo en ellos, los respeto, pero no creo en ellos. Punto. Número dos, el señor no tenía un perfil para eso, ¿no? Todavía aquí tenemos una secretaria de Cultura en este chat, en esta mesa presente, que conoce muy bien los entretejidos de la cultura, porque ha trabajado en ella y está haciendo un trabajo administrativo también, pero es secretaria de Cultura. O sea, Cuauhtémoc Blanco pudo haber sido secretario del Deporte. Lo que está haciendo Rommel Pacheco, estemos o no de acuerdo que haya votado en contra de la reforma energética de López Obrador, que todavía se lo siguen cobrando mucho, ¿no? Pero bueno, ahora sí que cada quien. Pero por eso te digo, aquí no hay buenos ni malos. Aquí yo creo que todo mundo tiene cola que le pisen y todo mundo tiene una cuestión que resolver dentro de ellos mismos. Si se hizo las paces con Hugo Eric Flores, sí o no. El fiscal de Morelos que lo indició, el fiscal que empezó a levantar todo, también, o sea, ¿dónde está? O sea, ¿quién es el fiscal? ¿Por qué lo hizo? O sea, aquí todo cuenta, todas las acciones son acciones pequeñas, pero son acciones que arman un rompecabezas muy degradante, muy degradado, muy desagradable y total y absolutamente inexplicable para lo que vendría a ser un partido político como Morena, con unas bases como las de Morena, con un instituto de formación política como Morena, que finalmente todos ellos, los que estoy hablando, todos se lo pasaron por el arco del triunfo. Sorry, oyendo hablar a la senadora, la norteña, esta mujer preciosa también, que son las dos preciosas y son muy brillantes, no recuerdo cómo se llama la senadora, tienen una transmisión donde platicaron sobre Morena y sobre los ideales de Morena que se tienen que seguir, pues sí, ellas dos lo enuncian, lo manifiestan, pero, pues, ¿dónde está? En el caso de Cuauhtémoc Blanco, en el caso de los Yunes, en el caso de tantas cosas, en el caso de Monreal, por favor, aunque diga Monreal y se las dé, se dé sus baños de, como tú bien dijiste ayer en la videocharla, que la vi toda, ¿no? De los baños de pureza que se da con la voz de sacerdote, de padrecito, la voz clerical que tiene. Pues sí, ¿dónde están los principios de Morena y de un partido de izquierda que pues nada más se está quedando en un ideal para nosotros, pero que no se ve cristalizado en nada de lo que estamos viendo con esto de Cuauhtémoc Blanco? Se va a hacer de veras muy desagradable. Y si Claudio Hernández que se pronuncia, pues que se pronuncie más y ponen o sea, ponen contra la espada y la pared a la presidenta, que finalmente, aunque haya dicho ayer, también vi la mesa muy, muy interesante que tenemos que comentar y que es bastante álgida, la mesa sí, pero la La, presidenta es perdón, un Horacio, se poder. cortó ahí. ¿La mesa de qué, Ah, perdón? la mesa de seguridad, la de ayer, estuvo Ah, ujú, ujú. álgida, estuvo impresionante la mesa, estuvo impresionante.
La vi 2 veces porque de veras me pareció muy interesante lo que está pasando periodísticamente hablando. Cada uno de los 3 puntos de Sí. vista de tus contertulios y el tuyo también es de mucha profundidad, es de mucha, en cierto sentido, de mucha verdad, pero son verdades que a veces Sí. no concuerdan y que son verdades que se pueden tomar o se pueden malinterpretar. Yo lo único que digo, y no es la defensa a ultranza de Claudio Sheinbaum, pero es un poder que la están poniendo contra la espada y la pared, Ujú. finalmente, ella lo que tiene que hacer es ser Sí. jefa de un ejecutivo que está muy distanciado, que tiene que estar muy distanciado del poder legislativo. Y eso, Ujú. en cierto sentido, creo que hasta la molesta o de veras Claro, la puede llegar claro. no sé, eh, a incomodarse Ujú. con todo esto que pasa y se le nota Claro, así. claro. Bien, Horacio. Ana Francis, está el tema de, pues el tema persistente de las desapariciones de personas en diferentes partes del país y específicamente lo relacionado con este rancho Izaguirre. Hoy al principio del programa leí el comunicado que le envían así se llama la agrupación Guerreros Buscadores de Jalisco, en donde le dicen a la presidenta que la bronca no es con ella, que ellos no han hecho ninguna expresión contraria, ni crítica, ni nada contra la presidenta Sheinbaum, y que al contrario, la convocan y la exhortan a que encabece la lucha y que le calle la boca a la derecha que busca desestimar la lucha que se está dando. Dicen que tienen testigos que dispuestos a declarar de lo que vieron en el rancho Izaguirre, pero que la FGR y las estructuras y la Fiscalía de Jalisco son tan difíciles que resulta muy peligroso y que sigue habiendo, que tienen testimonios de otras personitas, dicen así, que están en otros ranchos. ¿Qué opinas a estas alturas de todo lo que hemos visto en este episodio, en esta parte, en este tema, Ana Francis? Pues creo que hacen muy bien como en desligarse de la derecha y en darse cuenta de que por supuesto que la derecha utiliza estas causas como utiliza todas las causas, porque lo que les interesa no son las causas, sino hacer un montón de ruido para sacar la mentada raja política. Entonces creo que el deslinde me parece fundamental. Creo que el tender puente de diálogo directo con la presidenta también es muy bueno. Em, yo creo que para la presidenta es súper conveniente pues que se sigan las cosas como se tienen que seguir, las denuncias como se tienen que seguir a las fiscalías correspondientes, etcétera. Pero si eso no funciona, pues para ella es tremendamente conveniente que le llegue información directa eh, de cosas que sí, que, es decir, que le llegue información directa para poder avanzar en la investigación. Entonces, eso yo lo considero muy positivo. No veo ningún signo ni ningún hecho que me deje, que me dé a pensar que la presidenta va a dar caso, va a dar carpetazo al asunto de las desapariciones. Al contrario, justo me parece que em, los cambios legales, legislativos que acaba de enviar al Congreso, en fin, como todo el planteamiento que hace de dar a eso un orden a partir de la ciencia, etcétera, es una cosa que debió de haberse empezado a hacer pues hace 20 años, Julio, por lo menos, por decirlo menos, que es básicamente pues una conectividad en todo el sistema que sabemos que no existe. Entonces, y que es probable que en este sexenio logremos que exista. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, si en toda central camionera, en toda central camionera, en todo aeropuerto, etcétera, hubiera identificación facial de todas las personas que entran y salen, pues podríamos tener una trazabilidad mucho más exacta para muchas cosas, no solamente para la desaparición forzada, y eso no es tan caro. Y eso alguna vez estuvo a disposición de gobiernos priistas y de gobiernos panistas, es decir, como el estudio y la posibilidad de hacerlo. Y si no lo hicieron es porque han estado coludidos con redes de trata de personas y etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay mucho que avanzar en términos de tecnología, en términos de investigación, en términos de ciencia, y creo que eso lo vamos a ver en este sexenio. Y confío en eso, confío en esa habilidad y en ese talento que tiene esta presidenta en específico. Entonces, yo no
no tengo de dónde pensar, no tengo evidencia de dónde pensar que esto sea un tema que Claudia Sheinbaum va a olvidar. Al contrario, creo que se lo está tomando tan en serio que está plantando raíces y cimientos muy firmes Mm. para dar respuesta a la mayor parte de los casos. Es cierto que las personas no localizadas también son un montón. Es decir, es cierto que también hay mucha gente eh, que se va, que por una serie de razones. Te pongo un caso que me tocó estar cerquita en la Ciudad de México como legisladora y que me tocó un poquito estar cerquita y que la chica afortunadamente apareció a los 3 4 días, una adolescente que se había ido de su casa y que fueron los familiares quienes la reportaron como desaparecida y no dijeron nada de, o sea, les hacen estas preguntas de alguna razón por la cual se había ido, no, quién sabe, nada, ¿no? Y resulta que le habían aventado una plancha en la cabeza, pues. Entonces, bueno, hay muchas razones de pronto por las cuales la gente se va, huye, etcétera, y que no son localizables, pues, ¿no? O simple y llanamente no hemos tenido el sistema para que eso sea localizable, es decir, para que busques en una base de datos y digas, no, bueno, no está aquí porque no quiere estar aquí, pero está allá. Ujú. O podemos preguntarle si está allá, no por la fuerza, pues, ¿no? Que Claro. también eso pasa, es decir, el reclutamiento, todas estas cosas que hemos visto, pues claro que siguen pasando, eso, eso no, nadie está diciendo que no pase, Claro. pues eso pienso, Julio. Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, hay un menú amplio a esas alturas. Son las 2 de la tarde con 41 minutos, así es que estamos en el tercer tercio de esta faena. Fernando, hoy está ya en Palacio Nacional reunida con la presidenta de México, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, que pues las declaraciones, las actitudes que le he visto, pues es una mujer del segmento halcón dentro del gobierno de Donald Trump. Viene de El Salvador, de Colombia y ahora viene a México para hablar de migración y de combate al crimen organizado o de seguridad pública. ¿Cómo ves estas visitas? Pero sobre todo, Fernando Rivera, a veces yo tengo la sensación de que se están juntando, como dirían, demasiados fierros sobre la lumbre y que estamos en horas muy difíciles sin que nos pongamos trágicos ni nos pongamos apocalípticos, pero pues viene la definición de Donald Trump respecto a aranceles recíprocos, aranceles a los automotores y a sus autopartes, el mundo entero complicado y México ahí con una situación económica pendiente de lo que suceda de la Casa Blanca para acá. ¿Cómo ves estos escenarios, Fernando Rivera Calderón? Bueno, siempre hay visitas indeseables a las que hay que tratar medianamente bien, ¿no? Hoy en día quizás ya no tanto porque la gente ya no, creo yo que ya no se visita tanto, se mandan mensajes y eso, pero pues a veces llegan personajes que como que llegan a evaluar la casa de uno, a ver si todo está en orden y pues dice uno, pues oye, pues no es tu casa, vete a escrutar otro lado. Pero yo creo que aquí ya me da la impresión de que el gobierno federal, no hablo solo de la presidenta Sheinbaum, sino de todos los que tienen esa relación, Juan Ramón, Marcelo, etcétera, como que ya tienen medido y estudiado al enemigo o al adversario y no creo que debiera preocuparnos tanto en el sentido de lo que pueda implicar esta visita. Creo que lo que debe preocuparnos ya lo sabemos y se va a ir articulando, se va a ir implementando poco a poco y habrá que ver la respuesta, pero bueno, tampoco es que haya un gran margen, ¿no? De donde podamos movernos, estamos un poco en una disyuntiva. Ahora, por otro lado, yo ya siguiendo esto, desde que Trump llegó a la presidencia, desde que anunció los aranceles, me siento como parte de un poema de Cavafis, que se llama Los Bárbaros, ¿no? Que están esperando a los bárbaros, y ahí vienen los bárbaros, y la gente se encierra en sus casas y todos compran provisiones para meses, pero los bárbaros no llegan, pero ahí vienen los bárbaros, ¿no? Y es un poema que les digo, lo estoy citando mal, pero les recomiendo a todos que lo busquen porque es un poema increíble que habla sobre un poco
cuando la expectativa se sale de control y cuando empieza a gobernarnos la ansiedad y la preocupación de algo que todavía no termina de suceder del todo, pero sabemos a dónde va. Entonces, yo lo que quiero creer en este momento, pues es en realidad que las autoridades en México, las personas con las que se va a negociar esto, tienen medido al adversario, como los futbolistas estudian las jugadas de los equipos contra los que van a enfrentarse. Entonces, quiero pensar que hay una estrategia, que hay resistencia, que hay dignidad y que seguirá habiendo dignidad en la negociación, pero también creo que no hay mucho margen hacia dónde moverse. Entonces, pues no nos queda más que poner un poco también de esperanza en que las cosas sucedan de la mejor manera y de que sea un poco todo al final no tan grave como lo estamos viviendo en medio de la expectativa. Es decir, que como en el poema de Cavafis, los bárbaros no terminan de llegar. Esa por lo menos es mi humilde esperanza. Híjole, bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, aquí dicen, alguien puso por aquí que le cambiemos de nombre y que le pongamos la mesa del psicoanálisis, pero Oye, bueno, también la gente hace lo que puede, nosotros hacemos lo que podemos con nuestras emociones y nuestros sentimientos, Julio. claro. Ni Además, modo. preguntaba aquí un usuario del chat que si estamos tristes tú y yo, Fernando, que si yo no estoy triste, estoy concentrado, pero tú no estás triste tampoco, ¿o sí? No, no, no. No, pero es ¿No? que somos serios, Con somos esos gente tirantes que va a seria. estar triste, pues si mira Oye, Fer, nomás. pero un moñito. Yo Sí, digo un que un moñito. moñito. No, pues ya voy a aparecer Va, va, Francisco Martín Moreno, ¿no? va a No, aparecer Jalife, O va a Fernando aparecer Molécula, Lord Fernando. Lord Jalife, Fernando, Jalife. o Jalife, ándale, No, míralo. no, no, así dejémosla, con el tirantito, con el tirantito. oh, pues. Oh, pues. Oye, Horacio, en ese sentido de mesa de psicoanálisis, ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Ansioso o tranquilo frente a todo lo que pueda venir en este momento de la administración Trump y de esta visita? Déjame poner incluso rápidamente dos fotografías que nos envió Presidencia de la República. Ahí está la presidenta de México con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos y hay otra foto donde se ve la reunión presidida por la presidenta de México, desde luego, y con los miembros de su gabinete y los acompañantes de la susodicha secretaria. ¿Ansiedad o tranquilidad, Horacio? A mí me da ansiedad como el mundo reaccione con el miedo en los pantalones, con el miedo en el cuerpo de lo que está haciendo este señor tan impredecible, tan bravucón, pues sí, es bravucón y luego se va a retractar. Esperemos que en medio año más ya se haya retractado de todo lo que está viendo que a su país lo puede hundir, porque lo va a hundir sin lugar a dudas. Ya se lo he dicho el New York Times, el Washington Post y toda la prensa extranjera decente y que sabe mucho de economía, que esto no va para bien. Se lo han dicho, se lo ha insinuado, se lo ha dicho nuestra jefa de Estado, nuestra estadista Claudia Sheinbaum, que lo ha enfrentado de una manera diplomática, de una manera total y absolutamente cuerda, congruente, ubicada en su realidad. Yo creo que debemos estar como pueblo de México, no nada más tranquilos ni sometidos a lo que diga Claudio Sheinbaum en ese sentido, pero sí, pues viendo la realidad de lo que somos, ¿no? Y viendo que, por ejemplo, el mismo Walmart ayer anuncia una inversión de 6,000 millones, no sé, de dólares, creo, de pesos, no sé cuántos millones, que nos imaginamos y se van a seguir produciendo, van a seguir vendiendo productos mexicanos mayoritariamente, etcétera, etcétera. A ver, todo eso creo que nos empieza a ubicar ya, y el hecho de que ya la hayan nombrado otra vez como la mujer más poderosa del mundo y que la hayan puesto de veras por los cielos. Creo que fue The Economist, no me acuerdo, o cuál de las revistas inglesas, me parece. Que bueno, eso ha sido, no es nada más lo que diga la prensa, lo que digamos nosotros como pueblo, sino lo que se está viendo, cómo está el peso de fortalecido, cómo están las industrias congruentes, no sé, yo creo que en ese sentido está todo bastante cohesionado aquí en México.
y no es otra cosa más que ver cómo va a reaccionar Europa, cómo están reaccionando los mercados en Europa, cómo reacciona también la cuestión cambiaria aquí en México, pero pues no es más que para hacerle frente. Yo quisiera que el mundo le hiciera más frente. Hoy por hoy, bueno, Groenlandia, esto, o sea, cómo la primera ministra de Groenlandia dice esto, y bueno, allá los groenlandeses también, a toda esta intromisión tan grosera, tan nefasta que está haciendo este individuo, que pues, es un verdadero delincuente, es un verdadero delincuente con poder, rodeado de la peor gente. Mira, vean la foto de Claudia Sheinbaum, simplemente viendo lo cosmético de esta señora con lo natural, verdaderamente genuino de nuestra presidenta, y no es por alabar a la presidenta, es que así se ven. La vocera de Trump con todas las cirugías que tiene, la naricita así chiquitita, chiquitita, y los pómulos así. No, es que es un cosmético, es un país cosmético, totalmente, es un gobierno cosmético. Trump ya mandó quitar el retrato que le pusieron ahí, que le hicieron, que lo pusieron en uno de los congresos, creo que en Arizona, que ya lo mandó quitar porque no le gustó. Trump es un tirano, Trump es un dictador, es una dictadura Ujú. decadente ya Estados Unidos, y lo único que se debe preocupar México es por seguir cerrando filas con una transformación que se está llevando a cabo aquí, y con un encaramiento, con un dar la cara de la presidenta de una manera congruente y de una manera sumamente respetuosa, que creo que esas formas que heredamos desde Ujú. hace muchos años, esas formas de relaciones exteriores, son las formas que le han dado a México realmente en la cuestión de sus relaciones internacionales un respeto bastante merecido, porque se ha demostrado que se puede manejar bien. Ahora, van a decir la derecha, candil de la calle, oscuridad de su casa. Aquí faltan muchas cosas por resolver, sí, pero cada semana o cada 15 días que veo los informes que se están disminuyendo las cuestiones de criminalidad, que no las van a acabar en un año, no las van a acabar en 2 ni en 6, porque esto era un polvorín, era un campo minado de muchas cosas, y no generalizado, pero minado, localizado en muchas regiones de este país. Se van a quitar, con Sí. esa voluntad y con ese trabajo, en muchos años también. O sea, Ujú. o sea, es dificilísimo gobernar un país así. Y más con una oposición que no propone, sino simplemente destruye. Y con un grupo de periodistas, y lo tengo que decir también porque me sale del alma, me sale de la mente, con un grupo de periodistas de izquierda que pueden ser en un momento crítico, sí, pero en un momento dado que también tienen que ver lo positivo que se está viendo. Tú eres uno de ellos, Julio, y no es lisonja. Tú eres una persona que ve precisamente objetivamente, o lo más objetivamente posible, lo bueno y lo malo, lo que no está bien, que lo vemos todos, en lo que debemos ver todos, pero hay periodistas que ven o todo lo bueno, o hay periodistas también de izquierda que están viendo todo lo malo, lo cual en un momento dado puede llegar a confundir con otro tipo de prensa, que es la prensa que inventa, que es la prensa que está pegada a la derecha, que inventa. Por eso hay que tener mucho cuidado en trastocar los límites y quedarse siempre en la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Así, con un eje cartesiano, de precisamente qué es lo que está pasando bien y qué es lo que está Ujú. pasando mal, y qué es lo que se debe mejorar. Pero venir Claro, con propuestas y venir con hechos objetivos. claro. Bien, Horacio. Pues no lo van a creer mis queridos compañeros, pero ya estamos en la Tarde. No, parte no. final. Ana Francis. Dime Ana una cosa, Francis. Julio, ¿esta mm, mesa del más allá ha sido un tráfago para ti? Ha sido un tráfago. Pues es que yo no sé ni dónde me salió esa palabra dominguera, ni sé qué quiere decir, Puedo leer pero el tú lo significado buscaste. para que la Claro que gente, sé, sí, obvio, hombre. dice, A ver qué dice. conjunto de negocios, ocupaciones o faenas que ocasionan mucha fatiga o molestia. Yo considero, por ejemplo, que el señor el sombrero, A sin ver. duda puede ocasionar mucha fatiga o molestia, mucha. Sí, y entonces, ¿qué hacemos con él, Ana Francis? Pues yo creo que hay que meter orden, ¿no? Porque, mira, Oye, y ahora con Quererlo, esto, hay que quererlo como es, Julio, hay que a quererlo Fernando, como es. a Fernando ya nada más le falta su barba azul o barba roja, como a Frausto. sí, Exacto. parece ya Parece el Salvador hermanito de Frausto. Frausto. Sí, 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 sí. Órale, órale. Me Pues ya falta el estamos. sombrerito rosado. Le falta uso a para que se parezca al de Frausto. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Rosado quién? ¿Frausto o el sombrero? ¿O qué? ¿Cómo? El sombrero, Ah, el sombrero, perdón. por Que el no uso se escuché rosa. bien. Rosado el compañero. Ajá. Sí. A Ana ver si está Francis, Frausto por ahí en el público, que se manifieste. sí, manifiéstate. No, ahorita debe Salvador. estar en el cierre de Dominga. Cállate tus Son, ojos. son los momentos en los que está ahí. Ah, bueno. Ana Francis, postrecito, por favor.
Julio, pues yo estoy muy contenta porque estoy en Mérida y vine a presentar Ándale. mi Mm, novela Lo que soñé mientras dormías. Digo, la primera que camina, Lo que soñé mientras dormías fue la anterior. Ahora vengo a presentar esta. La primera que camina la va a ajá. presentar Raquel Araujo, que es una teatrera que yo quiero muchísimo y que desde hace muchos años fundó Teatro La Rendija y hace muchos años vive acá y modera Román Cortázar y vamos a estar en el Gran Museo del Mundo Maya hoy a las 5 de la tarde, así que todas las personas de Mérida, ¡córranle! Acaben de comer, échense su siesta y nos vemos a las 5 de la tarde en el Gran Museo del Mundo Maya. Que Padrísimo. vayan todos los que quieran, porque Que vamos a vayan todos presentar todo los que esto quieran. con la distinguida Ana Francis Moore. Adelante, Ana Hay que Francis. trabajar tu acento, Julio, hay que trabajar tu acento. Sí. No, está bien, Julio, hay que trabajar. Sí. ¿Tú cómo Pero vas? A ver, lo vamos a lograr. ¿cómo va? ¿Tú cómo lo harías? Es que ya no puedo hacer acentos porque es apropiación cultural y tengo miedo de que Conchi de León venga y me dé un catorrazo. ¿Ah? Abrazo. Claro, claro. Muy bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito o bomba yucateca, lo que usted desee. Dos invitaciones. Bueno, me puse el bombín porque Leticia Cruz aquí nos dice que solo me hacía falta el sombrero de músico de banda de los años 20. Entonces, bueno, pues ya complaciendo aquí a la banda astillera. Bueno, dos recomendaciones. Una, ayer fui a la inauguración de una exposición en el Centro Vladi, ahí en Miscuac, de este pintor ruso-mexicano ya fallecido, y es una exposición donde hacen un diálogo entre la obra de Vladi, que es increíble, a mí me gusta mucho, y la de una pintora pues oaxaqueña de raíces alemanas que se llama Sigrid Wiese, que realmente es muy bello ver el diálogo entre un artista pues del siglo XX con un artista de esta época y cómo hay hilos conductores, hay temáticas afines, hay trazos, hay formas, hay colores que se emparentan a pesar de las distancias en el tiempo. Así que bueno, para quienes aman el arte gráfico, el arte pictórico, pues dense una oportunidad de ir al Centro Vladi, va a estar hasta mayo la exposición. Pueden ver grandes obras de Vladi y grandes obras de Sigrid Wiese. Y bueno, y por otro lado, pues quiero anunciarles, y por eso también me he puesto el bombín, que después de muchísimos años de haberlo abandonado, básicamente porque de ahí me tuve que ir a rehabilitar a una granja, Julio, Ana Francis, Ah, Horacio, caray. voy a regresar al vicio, regreso al cabaret, con una, Al vicio de. Yo pensaba que con al una otro vicio. Dije, bueno, ¿cuándo lo Wow. abandonaste? Ujú, es que implica, Wow. y regresar al vicio implica regresar al vicio en todos los sentidos, pero, ujú. y no, nunca lo abandoné del todo, siempre mi corazón ha estado ahí, pero ahora voy a hacer una temporada de 4 jueves, a partir del 17 de abril hasta el 8 de mayo, y como justo es Semana Santa, y sé que hay mucha banda astillera que nos escucha desde toda la República, pues si vienen por acá a este rancho, al Rancho Grande, pues que vayan a ver Los Sentimientos de la Nación, este nuevo espectáculo, monólogo, no sé cómo llamarlo. Buenísimo. Sor Este, Juano Morelense, por lo que veo. Así es, soy como Sor Juanga y también voy a predicar la doctrina del maestro José José María Morelos y Pavón. Que bueno, vamos a hacer una mezcla ahí muy bonita de varios ídolos de la patria, vamos a hacer un altar pues a todo lo que nos emociona en este país, sea bueno, sea malo, porque finalmente el día de hoy, por ejemplo, Julio, este programa ha sido un espectro de emociones, desde las musicales y festivas hasta las tragedias y los desazones más profundos. Oye, ¿es un monólogo? Así es, estaré solito con mi alma, porque no porque quiera todo para mí, sino porque ya nadie me aguanta, Julio. Me imagino. Muy bien, pues ahí nos No, veremos es que yo no puedo ver con ¿Pueden poner otra vez la foto, por favor? Sí, a ver, No, sí, no, es que ve la cara, Julio. La sí, cara sí, de sí, sí, mustio de este señor. sí es. Híjole. Genial. Esa cara no se actúa, solo las personas de noble corazón
Esa cara no la tiene ni Obama, mijo. No, no, Tú no, muy eso bien, no, tú eso muy bien. Oye, De oye, veras. esa cara no se crea ni se destruye, solo No, se no, 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 transforma. no, 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 Sí. no, no, no. No, no, Yo no. no puedo con eso. De Ahí veras, es donde estoy. te digo que me genera mucha molestia, mucha. Ahí listos para esta presentación de los sentimientos de la nación. Bien, Horacio Franco, postrecito para ir cerrando esta mesa, por favor. Pues el mismo de la semana pasada, para la siguiente semana ya estaré en Puebla, el 3 y 4 de abril dando curso, a ver si los músicos que van allá, y una clase magistral, el 3 y 4 de abril en Puebla, ahí en el póster pueden ver o en mis redes sociales pueden ver la información. Y bueno, ese es mi único postrecito, además de que quiero ir a ver mucho a Fernando. Me da mucho gusto que vuelvas al cabaret de veras, ¿eh? Con tu cara transformada, pero... quería yo hablar también de lo de las bandas, pero a ver si se da una oportunidad próxima de todo lo que se va a hacer en pro de la música por el gobierno de Claudio Sheinbaum. Hablemos de eso la próxima semana, porque yo Sí, también quiero hablar de eso. es importante, muy, muy buena la entrevista que hiciste a ¿cómo se llama? ¿Villaseñor o Valenzuela, Valenzuela? Bueno, que me Juan pareció muy Manuel, José inteligente, Manuel. muy admirable el maestro Valenzuela, pero solamente han ido, o sea, todo el mundo se va con la finta de las letras de los narcocorridos o de los corridos tumbados, y no nada más son las letras, ya lo había dicho en este programa, te lo comenté ayer en el chat de la videocharla astillada, la cuestión de cómo se tocan las bandas, cómo hacen que las bandas de estos corridos tumbados y de los narcocorridos sobresoplen los instrumentos, hagan un vibrato exagerado en los instrumentos la resultante es una sonoridad de los alientos, que bueno, obviamente yo conozco todos los instrumentos muy bien, es una resultante muy, muy agresiva, es una resultante con unas desafinaciones imperceptibles, más bien, son muy perceptibles, tan perceptibles que desde tiempos ancestrales en las bandas francesas de guerra se desafinaban y utilizaban en los pícolos. A ver si la semana que entra me traigo dos flautas para tocarlas a la vez, para que vean lo enervante que es tocar dos instrumentos que están de aliento, agudos, que están desafinados. Es lo que se oye en las bandas de narcocorridos, los saxofones o los clarinetes, desafinan de una manera por sobresoplarlos de una manera totalmente antinatural para la técnica, para la embocadura de esos instrumentos, porque esos instrumentos tienen una embocadura con una caña, sobre todo saxofones, clarinetes, etcétera, pero saxofones y clarinetes y que otros instrumentos, bueno, también las boquillas de copa como la trompeta, se pueden desafinar así, con ese vibrato extremo, que es una fluctuación entre dos alturas de una misma nota, físicamente, en el concepto de la física, pero que hacen que se desafinen esos instrumentos, que suenen agresivo Ujú. y que suenen violento y que te pongan nervios de punta. O sea, eso, aparte, porque es un subliminal musical, más aparte de los textos que son agresivos, que son de encajueladas y descuartizadas y matados y violados y etcétera, etcétera, Ujú. precisamente hacen que esta música sea, sí, un producto de una cultura. Tú preguntabas si es cultura, yo creo que sí es cultura, es toda una cultura, porque cultura es todo lo que aprendemos, creamos, producimos a partir de experiencias, pero ¿de qué experiencias y qué tratas de transmitir con esa Claro. cultura, ¿no? Y es una cultura que finalmente puede llevarte a eso, ¿no? A enervar, a poner agresiva a la gente. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí, ojalá y lo podamos abordar en la próxima Pues entrega. sí, porque en la música culta, en las óperas, hay unos impulsos feminicidas de terror, nomás que están desmenuzados en cuatro actos. Pero por eso ya hablaremos. Pero no se nos olvide para el próximo viernes. Órale, aquí lo apuntamos y el Sí, próximo viernes hablamos de esto, de Rosita Alvírez, de los corridos, eh, de Irma Serrano con aquella canción de quién es ese caballo, de quién es ese reloj, en fin, de eso y de muchos otros temas hablaremos la próxima semana. Horacio, Fernando, Ana Francis, gracias. Podéis ir en paz, esta mesa de psicoanálisis ha terminado. Hasta pronto. es